María Verónica Machado, profesora e investigadora en la Universidad de la Costa. Tengo 30 años investigando y justamente estoy en la arquitectura porque creo que la arquitectura es un servicio para construir con el otro, a partir del otro y desde el otro, no desde la imposición modélica de lo que es el arquitecto. Por otra parte, la arquitectura, ¿desde dónde nace? Nace desde una condición de jerarquía. Y por eso que yo creo más en construir la textura del mundo que la arquitectura del mundo. Y eso es otra cosa. Como arquitectos podemos transformar el mundo siempre y cuando entendamos a los otros. La participación de quienes van a habitar el espacio es fundamental. O sea, nosotros como arquitectos, profesores, investigadores o como gente que hace para los otros, con los otros y desde los otros, tenemos que entender la experiencia. Pero no la experiencia sentimental, sino la experiencia sensorial, la experiencia espacial de quien habita. Entender quién es el que habita y entender cómo habita ese que habita. Y sobre todo entender su contexto, porque una de las cosas que ha perdido la arquitectura es fundamentalmente el contexto. O sea, pareciera que estuviéramos en el planeta urbanita, en una cosa aislada, la Tierra, y no comprendemos la Tierra. Y por otra parte, cuando, por ejemplo, el arquitecto hace edificios, también los hace aislados, no solo de su contexto próximo, sino también de su contexto más ampliado. La seducción y el cuerpo. El cuerpo me parece que es una herramienta fundamental para aprender a pensar y sobre todo para aprender a pensar el espacio. El tacto, la sensorialidad, la percepción más allá de la condición visual, que ya lo decía Palasmá. Pero además entender nuestra condición corporal latinoamericana y fundamentalmente en el Caribe, entender la condición corporal de lo que es habitar en el trópico. O sea, nosotros no somos seres estáticos, permanentes, establecidos, como nos ha acostumbrado a pensar Occidente, sino que somos totalmente cambiantes, movientes, y si la arquitectura es lo que nos acompaña en el desarrollo de la vida, evidentemente se tiene que prestar a no solo flexibilizarse, sino también a cambiar. Y ahí es donde entra en juego la arquitectura efímera. Y es una pregunta que se hizo en un congreso en México hace pocos años. ¿Toda arquitectura es una arquitectura efímera? Depende, no sé si la arquitectura construida, que es hoy ruina, puede considerarse una arquitectura efímera, pero lo que sí se puede considerar efímero es la forma de habitar. Nosotros como seres vivos, seres vivientes, terrestres, somos finitos. Y como seres finitos, los espacios que permanezcan durante más tiempo que nosotros, ellos van a quedar. Pero la forma en cómo se va a habitar, evidentemente va a cambiar. Entonces creo que la arquitectura no tiene que pensarse para la permanencia. Es una condición que ha impuesto Occidente. Pero si, por ejemplo, entendemos nuestras latitudes y la latitud intertropical, sobre todo esta, la del Caribe colombiano y la del Caribe venezolano también, las construcciones primigenias
son construcciones que van acompañadas de un tiempo finito y de un tiempo que puede catalogarse también como precario. Justamente la arquitectura va a ser efímera en el sentido que entienda su correspondencia con el lugar y su correspondencia con esa viviente que la habita, que es finito y que es precario. Ok, lo informal siempre se entiende y se mal llama a lo que realmente es la condición marginal de la forma de habitar. ¿Y por qué es marginal? Voy a primero explicar más que marginal es lo marginado. Lo marginado y se hace sinónimo con el informal. Lo marginado surge porque justamente los planes y proyectos de las ciudades, de los edificios, etcétera, parten desde un control, desde la forma de habitar. Y justamente es desde ese control del que parte, comienza a excluir y comienza a dejar cosas por fuera. Y evidentemente al dejar cosas por fuera, va a quedar en este caso gente por fuera, gente que está marginada de esos procesos. ¿Y qué pasa? Como seres vivientes y como seres humanos, según la Declaración de los Derechos Humanos, tenemos derecho a la vida. Y ese que está allí, que hemos marginado desde los procesos formales de control, está allí resistiendo afuera y diciéndonos todo el tiempo que está allí vivo. O sea, estoy aquí presente, no me tomaste en cuenta, estoy haciendo lo que puedo para vivir y vivo de ello. Por otra parte, eso se compara con lo informal, pero lo informal, como lo consulté con un profesor catalán, que él me dijo que lo informal eran las formas de la individualidad, no es otra cosa que el aprendizaje y la construcción del mundo a través de los gestos, a través de la intuición y a través de esa cercanía que se tiene con los medios naturales o con la condición natural. Entonces no podemos confundir lo que es marginalidad con informalidad porque son dos cuestiones distintas. Y de hecho, aquí me voy a mojar, pero la informalidad, yo apuesto mucho por la informalidad porque creo que es donde está el futuro, en esa condición de acercarnos a lo terrestre, entenderlos desde la corporeidad y desde esa corporeidad construir mundos. Creo que esta distinción sí hay que pensarla de Latinoamérica porque justamente es donde más presente está. De hecho, de la población latinoamericana, sé que la mundial más del 52% vive en pobreza. En Latinoamérica el porcentaje debe ser mayor, pero justamente aquí es donde podemos nosotros aportar y tener aprendizaje sobre esas condiciones. ¿Qué es lo que crea la marginación? Los modelos de control. Y son modelos de control que no pertenecen a nuestros territorios, sino que vienen importados de otras latitudes y que se quieren implementar aquí y que evidentemente por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de vida, por nuestra naturaleza, nosotros no calzamos con esos modelos. Y evidentemente, al no calzar con esos modelos, se crea esa marginalidad, que es lo que más llaman informalidad. Pero justamente esa informalidad es una forma, como es una forma de construir el mundo, es una forma también de aprendizaje y es una forma de generar conocimiento. Evidentemente es un conocimiento que no es validado porque no es un conocimiento que precede de la teoría o que precede de la palabra, sino que precede de lo gestual. Y ese conocimiento aún no es validado ante el mundo o ante el lugar donde está el centro del conocimiento. Lo que sí sería interesante es que nosotros desde la academia, que creo que tenemos la potestad de hacerlo, es comenzar a poner en valor ese conocimiento en esas esferas donde todavía no es reconocido y comenzar a hibridar los medios y que en el lugar donde predomina el logos, porque justamente es de donde nosotros conocemos, desde el logos, comience a predominar ese conocimiento gestual que lo aporta en la informalidad.
desde la condición académica en la que yo me he desarrollado, incluso en la europea que estuve poco tiempo estudiando allá, creo que sí. Es una cosa transgresora porque siempre la academia ha enfocado el conocimiento desde lo visual. Y justamente lo visual, desde lo visual y lo que está afuera. ¿Por qué? Porque lo visual está allá lejos y no está aquí cerca. En cambio, cuando el conocimiento se asume desde la corporeidad, hay que acercarse, hay que estar en contacto con él, incluso el conocimiento hay que abrazarlo, porque el cuerpo es la encarnación del conocimiento, lo que permite, es la encarnación del conocimiento lo que permite avanzar y lo que nos puede ayudar a pensar la realidad que nosotros vivimos, que esa última parte no la digo yo, la habla Marina Garcés. Poner el cuerpo, que también es de Marina, y poner el cuerpo porque al poner el cuerpo estamos despertando otra sensibilidad. El conocimiento desde el logo, desde lo visual y desde afuera, solo aporta a una condición de tener las cosas afuera. Y justamente la arquitectura que se hace para que habiten otros, esos otros van a poner el cuerpo de esa otra cosa que nosotros vamos hacer, y por eso es necesario despertar la sensibilidad del cuerpo. ¿Qué instrumentos? El cuerpo es lo primero, pero lo segundo es cualquier material que yo consiga en la ferretería, en el supermercado, en la basura, a través del cual el estudiante pueda construir o pueda fabricar espacios donde haga procesos de inmersión corporal, porque eso es fundamental para aprender. No se aprende dibujando, no se aprende solamente dibujando desde el papel, sino que se aprende también poniendo el cuerpo para aprender. Creo que es tan necesario en Latinoamérica como en Europa. De hecho, tengo colegas en Europa y he aprendido de ellos, he hecho cursos con ellos, que están justamente haciendo esto, poniendo el cuerpo y entendiendo la posición de la corporeidad en el paisaje. Porque por más que construyamos, parece que cuando estábamos creando, estábamos cerrados a la condición corporal que se siente. O sea, la piel también se siente, no es solo el corazón o otra parte del cuerpo, sino que es toda la piel que atraviesa todo el cuerpo también la que siente. Y conozco casos de Europa, conozco casos en Latinoamérica, conozco casos en África que también utilizan la condición corporal. Y no solo como una condición para construir, sino para facultar, y quizás esto también sea inherente a la condición psicológica. O sea, cambian, el autoestima automáticamente cambia, hace como un clic cuando saben que el cuerpo es un instrumento también que puede hacer, que no son los medios informáticos que están allá afuera, sino que con la manipulación, con el conocimiento, con el acercamiento de cualquier material, también podemos construir. Sí, necesitamos cambiar el paradigma, y el cambio de paradigma que necesitamos es bastante radical, porque bajo estas condiciones, ¿qué pasa? Nuestro mundo, el mundo que vivimos, yo no estoy hablando ahorita de la arquitectura, sino que nuestro mundo está sumido en un régimen capitalista. O sea, como lo dijo Bauman,
Somos un producto que produce, pero a la vez nos producen, y va a llegar un momento que nosotros mismos nos vamos a consumir a nosotros mismos. Entonces, justamente, todos los procesos que se instauran, no solo en la arquitectura, sino en cualquier otra disciplina o indisciplina, como la llamo yo, son procesos que vienen bajo la tela o bajo el manto del capitalismo. Mientras no se salga de ese manto y no se comience a ver por encima de eso, va a ser muy difícil que nosotros logremos mitigar los procesos que tenemos que mitigar a partir del cambio climático. Y justamente por eso yo apuesto en la informalidad, porque quienes viven desde la informalidad, si bien tiene mucha precariedad, que esa es otra cosa y eso es otro tema, sus procesos son más cercanos a los procesos terrestres. Y hay una filósofa con la que converso mucho, se llama Enar Lanza, que es profesora aquí en la Norte, que habla de que nuestro tiempo, el tiempo de nosotros, es el tiempo de capital, mientras que el tiempo, por ejemplo, de los informales, es un tiempo más que va con el planeta y es un tiempo que va más con lo viviente. Y por eso hay muchas soluciones que se han hecho desde estos procesos de producción capital que no calzan en esos procesos porque no entendíamos tiempo. Son tiempos totalmente diferentes y todo está totalmente desligado. Sí, por supuesto, y algo que no te había comentado es que yo, hablo de que el profesor no debe ser profesor, sino que debe ser un investigador que estimula, y que el estudiante no debe verse como estudiante, sino que se debe verse como un agente de cambio. Y justamente nosotros como investigadores que estimulamos, tenemos que estimular en el estudiante los cambios. Y por eso muchas de mis clases no son en el salón de clases, sino que son afuera. Y no afuera porque uno va a pasear o va a hacer una salida de campo, sino afuera pasando sol, poniendo el cuerpo y construyendo elementos. Porque justamente cuando uno se sale de la caja, cuando hablo de caja, no es por la típica frase de salir de la caja, sino del salón de clase, uno comienza a ver el mundo, a poner el cuerpo y a sentir los agentes atmosféricos de manera distinta. Creo que precisamente por eso la universidad nace en un claustro, porque buscaba enclaustrar el conocimiento. Y creo que en este momento histórico que estamos, por el cambio climático y también en nuestra posición privilegiada de tener la posibilidad de estudiar y nosotros de dar clases, creo que no está en el claustro, sino que está afuera. Y hay un libro muy bello de Marina Garcés que se llama Fuera de clase. Y justamente cada vez que lo saco a ellos de clase, me acuerdo de ese libro, porque las cosas están pasando allá afuera. Aquí adentro se da el conocimiento, pero nuestro conocimiento creo que tenemos que comenzarlo a compartirlo desde afuera. Porque el conocimiento no se imparte, se comparte.